daré el uso de la palabra a los ponentes para que resuman las preguntas, la respuesta a las preguntas que han recibido a lo largo del panel. Me ha pedido el comisionado Salvador Guerrero que lo disculpe ante ustedes, él ha tenido que irse, entonces ya no está por acá. Y entonces iniciaríamos, por favor, con Ricardo Lilo, un comentario breve para finalizar. Gracias. Muy brevemente me hacen preguntas sobre el tiempo de implementación del sistema de acceso a la información pública en Chile y sobre información sobre detenidos desaparecidos, hay acceso a información en temas de detenidos desaparecidos. La verdad, yo cuando vengo a ese tipo de eventos prefiero decir que más que de Chile vengo de Cejalandia. No soy experto en el sistema chileno, pero sin embargo, en líneas generales, probablemente los expertos que estuvieron ayer, Juan Pablo Olmedo y Moisés Sánchez, hubiesen sido las personas más indicadas, pero a grandes rasgos, el primer intento de regular temas de acceso a la información pública fue el año 99 con una ley de probidad administrativa que reformó la ley de bases de administración del Estado, que estableció un procedimiento como de solicitud de acceso a la información y todo. Previo a eso era solamente reconocimiento implícito por las normas de libertad de expresión y de derecho de reunión que establece la Constitución. Eso fue el año 99, pero el problema es que esta primera ley, este primer intento, tenía causales de reserva tremendamente estrictas y básicamente se podían decretar en base a normas de carácter reglamentario. Eso, por supuesto que se dictaron más de 100 reglamentos determinando causales de reserva. Entonces era muy restrictivo el acceso. Posterior a eso está el caso de Claude Reyes contra Chile, que es la sentencia del año 2006 y que básicamente fue lo que impulsó todo un nuevo movimiento, primero de una reforma constitucional del año 2005, que estableció en la Constitución un principio de probidad administrativa o de la función pública del Estado, y luego el año 2008 ya se dicta la ley de transparencia, que regula tanto los principios de transparencia activa como un procedimiento de acceso a la información, y también establece entonces el Consejo para la Transparencia. Eso es a grandes rasgos y las fechas más o menos de la regulación. Me preguntan también sobre información de detenidos desaparecidos. Soy muy joven, no viví esa época, pero bueno, luego de la dictadura, los años 90, después de los años 90, hubo dos grandes comisiones que tuvieron por objeto recopilar información sobre detenidos desaparecidos. Una fue la Comisión Rettig y otra fue la Comisión Valeg, que hicieron informe, en el fondo, de casos de detenidos desaparecidos, donde se preguntaba directamente a las víctimas o a los familiares de las víctimas más bien, y esos informes fueron publicados y de hecho están disponibles en el sitio web del Ejecutivo. Básicamente eso, hay otras bases de datos disponibles también. Eso es todo lo que puedo responder. Muchas gracias. Mónica, por favor. Pues muchísimas gracias por las preguntas. Voy a tratar de ser lo más sintética. Me preguntan sobre la responsabilidad de protección de datos personales en Internet. Hay varias inquietudes. Me dicen quién debe ser responsable, los padres, el sitio web, el gobierno. Pues yo diría que todos, pero además también las niñas y los niños, ¿no? Quienes deben ser, pues, los principales, bueno, a través de la formación y de la autoprotección, ¿no? Es la mejor garantía. También hay alguna inquietud respecto de la cédula única para identidad, que me parece pues que es un debate que está abierto, que hay temores fundados respecto de la protección de los datos de niñas y niños. Estaría bajo el resguardo, evidentemente, de la Secretaría de Gobernación y serían datos que no serían disponibles, información. Pero aquí también hay otro problema vinculado pues con otro derecho que es anterior, que es el derecho al registro civil, y en México pues tenemos un problema, digamos, importante de subregistro, sobre todo en determinadas regiones, que se reflejaría también en la cédula de identidad. Entonces sería lo primero que tendríamos nosotros que atender. Me dicen también, ¿no?, de por qué en los casos expuestos no se resguardan los datos de la niña fallecida. Bueno, me parece que hay un punto aquí. Tal vez es pues producto de una deformación profesional respecto pues de los derechos de la persona fallecida, pero pues yo aquí aprendo también mucho y pues lo que decía la comisionada Sigrid respecto del derecho al olvido, pues me lo llevo como un aprendizaje también.
Y hay sobre todo algunas inquietudes, me parece que es respecto pues de los derechos de los niños dentro de la familia, qué es lo que sucede. Y yo diría tres cosas nada más, ¿no? En primer lugar, pues es necesario aprender que los derechos humanos, especialmente cuando hablamos de niñas y niños, son un modelo relacional y no es otra cosa lo que debe hacerse para reconocer la titularidad de derechos, que es relacionarnos en estos términos, y en primer lugar tendría que ser una experiencia pues del Estado de Derecho en la escuela y en todos los entornos. Después también me gustaría insistir en el derecho a la seguridad jurídica, porque parte del problema que reflejan los casos a los que aludí es pues que no hay una legislación clara justamente sobre el tema del consentimiento y la disponibilidad de los datos, y entonces en este sentido pues tendríamos nosotros que avanzar en hacer muchísimo más clara la legislación, el reconocimiento y la protección y las garantías de los derechos de niñas y niños. Y finalmente, insistir en que, pues evidentemente, como bien decía el comisionado Salvador Guerrero, hay ciertas cosas que no se consiguen con la simple transformación de la ley, pero sí hay una obligación por parte de la autoridad, de las autoridades vinculadas pues con las responsabilidades internacionales derivadas de los tratados en materia de derechos humanos, en impulsar una transformación sociocultural. No podemos esperar a que esto se dé de manera natural, porque pues o no se va a dar o va a tardar muchísimo tiempo. Entonces, mediante las leyes como herramienta para hacer efectivos los derechos y mediante también otros mecanismos que tiene pues el mismo Estado para impulsar esa transformación. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Comisionada Sigrid Arce. Muchísimas gracias. Pues agradezco todas las preguntas. Voy a tratar de redondear. El Pleno en esa ocasión fue el derecho a no ser juzgado por errores del pasado, a no hacer con la divulgación de esta información un estigma sobre los seres que todavía estaban en vida, ¿no? Pero habría que agregar que el primero que violó la privacidad de estas personas, eran 17 casos en un periodo de 10 años, fue la propia Secretaría. La Secretaría divulgó el nombre y las condiciones a través de las cuales se dio la muerte de por lo menos 3 de los presos que tenía bajo su custodia. Lo otro también es que, a diferencia de nosotros, existen otras experiencias internacionales donde hay un manejo específico sobre los datos de las personas que han fallecido. Hay países donde existe normatividad a la cual ni siquiera los parientes o familiares cercanos tendrían acceso a esa información, y estos son debates que se suscitan sobre el manejo de toda aquella información que una agencia policíaca o un impartidor de justicia tiene sobre la persona en concreto. Hay casos, por ejemplo, recientemente en el país del Reino Unido, donde se hizo una exhaustiva revisión de las bases de datos que se contaban de cerca de 5.5 millones de personas que habían sido en su momento puestas en un periodo por 20 años, puestas a disposición de la policía, pero sobre las cuales nunca había procedido ningún cargo ni habían entrado al sistema de justicia, y se ordenó a la destrucción de este tipo de bases de datos porque ellas permanentemente aparecían en el cheque. Y es esta atención también del uso de las tecnologías y cómo vamos metiendo todos estos temas en instrumentos que no los concebimos desde el inicio, al vaciar estos datos personales por parte de la autoridad, con un manejo de cuidado, de privacidad y de confidencialidad. Efectivamente, los antecedentes penales son datos sensibles, son datos que requieren ser manejados con cuidado,
por las autoridades que manejan y administran esta información. Aquí la clave, y reiteraría y tomaría el punto que señaló el ministro Cosío, en el caso del manejo de los datos personales es toda aquella información que nosotros consentimos o debemos de entregar al sector de seguridad pública o al de impartición de justicia. Y qué manera de manejo le da, cómo la procesa, cómo la transmite, con quién la comparte, con qué fines comparte esa información, y siempre debe de haber un principio de licitud, de proporcionalidad sobre el manejo de esa información y el intercambio que se puede dar entre distintas organizaciones policíacas o, como refería yo antes, qué hacer con todos los datos que hoy existen de nuestros menores en el país y si debiesen de seguir permanentemente allí o habría que generar un debate para que de varios de ellos ya no estuvieran en bases de datos y puedan ejercer un derecho de oposición a formar parte de una base de datos electrónica transmitible a otras procuradurías. Muchas gracias, comisionada. Doctora Bernier, por favor. La pregunta es, ¿podría ejemplificar en qué consiste la utilización de protocolos de exclusión automática de la web? Merci et bienvenue au Mexique. Merci a vous. Entonces, son mecanismos que son utilizados o emitidos por el tribunal y que buscan a restringir la búsqueda por Internet. Entonces, lo que pasa cuando está un protocolo de exclusión es que la búsqueda por Internet se limita a la sentencia, pero no permite el acceso al cuerpo, decimos, de la sentencia. Tengo que admitir que es una herramienta de utilidad limitada, primero porque lo sabemos, todo lo que va a Internet se quede en Internet, y segundo, porque nuestros tecnólogos nos dicen que si los motores de búsqueda como Google, importantes, respetan los protocolos de exclusión, muchos otros no, y entonces se puede desviar, se puede acceder a la decisión, a la sentencia de toda manera. Pero es mejor que nada y es uno de nuestros mecanismos que recomendamos. Muchas gracias, doctora. Doctor Cosío. Gracias. Son varias preguntas, muy brevemente. Una, me preguntan si estoy a favor o en contra, más bien es una opinión en favor de que las averiguaciones previas se den a conocer. Como ustedes saben, hoy tiene el carácter de información reservada en términos de la fracción tercera del artículo 14 de la Ley de Transparencia, pero este tema va a ser objeto pronto de una decisión de la Suprema Corte sobre si es constitucional o no reservar la averiguación previa. Entonces, no voy a dar una opinión, porque si doy una opinión ahora quedo impedido para conocer y fallar del asunto. Entonces, ya lo verán ustedes en unas próximas fechas cuál es ese carácter. Si tenemos señalado el interés superior del menor y si puede proteger el acceso a la información, y sí, tenemos una gran cantidad de sentencias, sobre todo en la primera sala, donde se ha reconocido el estatus del interés superior del menor. Por cierto, hay un periódico traía una noticia sobre estos contenidos y le hemos dado un contenido muy variable en muchos casos. Y por supuesto que en un determinado asunto se podría proteger no solo por la sala, sino porque tenemos jurisprudencia obligatoria por los tribunales colegiados o los jueces de distrito. Sin embargo, se vuelve a presentar el caso que yo señalaba hace un rato. Para cuando esto llegue, se puede dar la condición donde ya se lastimó el derecho porque ya se hizo la publicación de estas informaciones. Pero en principio sí, el interés superior del menor, por supuesto, sería un elemento constitucional de enorme importancia para no estar divulgando algún tipo de información en este caso. Por supuesto que ahí tiene una aplicación. También me preguntan si existe confrontación en el derecho a acceso a la información y la protección de datos y el derecho a la libertad de expresión. Sí, por supuesto, esto es una cuestión
bastante común y digamos, muy típica del tipo de conflictos que se dan. ¿Cuál de ellos debe prevalecer? Hay que entender aquí que los tres tienen carácter constitucional. Al resolver un amparo en revisión 628/2008, que fue precisamente del IFAI, en un caso donde un particular solicitaba información sobre unas auditorías de medio ambiente a la empresa DuPont, doy el dato porque es un dato público, la sala resolvió que los tres tenían evidentemente la misma jerarquía constitucional, no hay una prevalencia de un derecho sobre otro y que consecuentemente teníamos que entrar a hacer las diferencias puntuales en cada caso. ¿Cuál prevalece? Depende mucho de las circunstancias. No es una respuesta que se pueda dar en este momento así nada más. En el caso anterior, si hubiera una afectación al menor, sí prevalecería el interés superior del menor. Eso casi por default, tampoco siempre es así, pero casi por default. Pero en el caso de estos tres derechos, donde no estén involucrados, sí tendría uno que analizar muy concretamente. Este caso que les menciono es interesante porque no tenía la parte de libertad de expresión, pero sí derecho de acceso y también la protección de datos. Había medio ambiente, había patentes, había secretos industriales, entonces habría que ver qué cosas sí y qué cosas no se podían ir desagregando, sobre qué se da la información, sobre qué no se da, depende mucho de verdad de cuáles son las condiciones. También me preguntan sobre el tema de las audiencias públicas, entiendo que es una pregunta relacionada con los juicios orales, y cuál es el concepto hoy de audiencia pública y cómo se implementarán en juicios orales. Pues el sistema general en juicios orales será que la totalidad del proceso se desahogará frente al juez. Esto va a ser la regla general. Por supuesto, va a haber excepciones muy importantes. Por ejemplo, otra vez en el caso de menores, tenemos distintos protocolos y normas internacionales en el sentido de que no es conveniente poner a la víctima frente a su agresor, quien la ofendió. En fin, distintas formas de desahogar este tipo de audiencias, pero en principio las audiencias serán públicas precisamente como una parte de transformación del sistema judicial que hoy se considera que tiene en una parte importante de los órganos jurisdiccionales una situación de opacidad, una situación de escritura, y lo que se pensaría es precisamente en un acontecimiento público que las personas puedan participar, como acontece en otros muchos países. ¿Cuáles van a ser las modalidades concretas de las excepciones? Pues habría que ver cada uno de los casos concretos. La otra cuestión es que si las pruebas obtenidas por particulares que sean violatorias se puede sostener una afirmación. Tuvimos una decisión bien importante en la primera sala hace algunas semanas, en donde un señor presentó correos electrónicos en los cuales había una comunicación entre él y su esposa relacionada con un juicio de divorcio. Lo que la Corte dijo es que esos correos no podían tener un valor probatorio en el proceso porque habían sido obtenidos y habían sido aportados al juicio sin el consentimiento, las dos cosas, de su contraparte. Consecuentemente, una parte muy importante de las afirmaciones de la estrategia procesal que estaba siguiendo el señor estaban sustentadas en esos correos a los cuales la sala no les dio valor probatorio, y en este mismo sentido podría, entiendo, aplicarse esta cuestión. Y la última cuestión es que si los órganos constitucionales autónomos podrían accionar en favor de los ciudadanos una vez que se establezcan las condiciones del amparo colectivo y del interés legítimo. Como accionante, como representante de esos intereses, así en principio habría que ver cómo está la ley. Creo que no. Creo que no hay la condición donde se sustituya una autoridad pública en favor de estas personas. Creo que la noción del interés tiene un sentido de apertura en el standing para entrar al proceso, por un lado, y por otro lado, en el caso del amparo colectivo, pues son sujetos que pueden tener una condición de agrupamiento, etcétera, pero no creo que eso permita así sin más la sustitución
de ese colectivo o de ese conjunto de personas por una autoridad pública, salvo los casos en los que prevé la ley que esto se pueda dar, pero eso más bien vendría por el lado de las acciones colectivas que ahora están en el artículo 18 y no tanto me parece como una condición del juicio de amparo. Pero como no se ha aprobado la ley, sigue de discusión en la Cámara de Diputados, tampoco sé exactamente cómo son las condiciones hoy de la misma como para hacer un juicio definitivo sobre estas cuestiones. Muchas gracias.